Prosiguiendo a la meta. Un programa devocional presentado con el deseo de bendecir tu vida. Prosiguiendo a la meta tiene el firme propósito de llegar hasta ti, querido amigo, con un pensamiento de la palabra de Dios, para que le conozcas y tengas una experiencia real con Él. Prosiguiendo a la meta, al mismo tiempo, espera llegar hasta ti, querido hermano, con una palabra desafiante, que de veras nos anime y ayude, para que juntos prosigamos a la meta. Prosiguiendo a la meta es un programa presentado por Alejandro Abrán. ¿Qué tal, amigo? Nos hace tan bien el saber que nos estás acompañando, programa tras programa, que estás recibiendo una palabra de ánimo, de desafío, para que juntos, como es el título del programa, prosigamos a la meta. Y queremos en esta hora también otra vez reflexionar, continuar con estos pensamientos sobre la palabra altar. Y ya que continuamos en este día reflexionando sobre esa palabra, quiero elevar una pregunta en tu corazón y que tú puedas responder delante de la presencia del Señor. Quiero entrar un poquito allí en tu secreto, en tu vida invisible, y poder preguntarte antes de entrar en materia, ¿cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? ¿Cómo está tu tiempo de comunión con Él? ¿Acostumbras a buscarle cada día, a echar leña en el altar cada mañana? Si quieres tener mucho de Dios, no olvides que tienes que estar mucho con Él. Y en esta hora hemos preparado otra reflexión. La hemos titulado Samuel y el altar. Un hombre con un respaldo de Dios permanente, un hombre con un servicio, con un ministerio a Dios brillante. Pero antes de entrar en materia, y ya que vamos a ver Samuel y el altar, tenemos una pausa musical. Nuestro hermano Oscar Medina tiene una canción, se titula justamente Escondida está mi vida en Dios. Escondida está mi vida en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, y el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Escondida está mi vida en Dios, y en sus heridas estoy yo hoy, y su costado es mi protección. Mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Y el diablo no la puede tocar, y el diablo
en Dios, escondida está mi vida en Él. Mi vida en Él está muy segura, mi vida en Dios está muy bien. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. El diablo no la puede tocar, el diablo no la puede encontrar, porque mi vida está escondida en Dios, porque mi vida está escondida en Dios. Samuel y el altar. Y dice el primer libro de Samuel en el capítulo 7, a partir del versículo 11: y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Y tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y dice el verso 15: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Y todos los años Samuel iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel. Y escucha bien, querido amigo, versículo 17: y edificó allí un altar a Jehová. Aconteció, dice el capítulo 8, que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Allí juzgaba, dice el verso 17, Samuel a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Samuel y el altar. Es el altar que sostiene el ministerio a Dios y no el ministerio que sostiene al altar. Cuando abrimos este capítulo 7 del primer libro de Samuel, continuamos estando en la época triste de los jueces. Esa época oscura duró aproximadamente 300, 350, 400 años. Pero Dios, a pesar de lo oscura que fue la época, siempre tuvo un remanente. Por más oscura que haya sido la época en la historia de la humanidad, a Dios nunca le faltó un centro de luz. En esa época de los jueces, entre otros personajes que formaron parte del remanente de Dios, podríamos citar a Noemí, a Ruth, a Ana y también a Samuel, ya que no solamente llegó a ser sacerdote y profeta, sino que también fue el último juez que tuvo Israel. Samuel tuvo una vida realmente escondida en Dios. Tuvo un ministerio respaldado permanentemente por Dios. Empezó bien, siguió mejor y terminó muy bien. Un ministerio, querido amigo, cuando hablamos de un ministerio, por si no entiendes este término, simplemente estamos hablando de un servicio a Dios. Un servicio a Dios tuvo Samuel, un ministerio que produjo cambios. Cuando él era niño, estaba rodeado de inmoralidad. El altar
estaba manchado el altar de Dios. Los hijos de Eli, del sacerdote Eli, robaban de las ofrendas. Eran hombres impíos, inmorales, ignorantes. Tenían relaciones ilícitas a la puerta del tabernáculo. En ese contexto creció Samuel, pero a través de su vida Dios va a operar cambios. El ministerio de Samuel se caracterizó por los cambios que Dios operó, entre otras cosas que podríamos citar. En su niñez estaba rodeado de inmoralidad, pero a través de su vida Dios operó santidad. En su época, en su niñez, escaseaba la palabra de Dios. En sus labios abundó la palabra de Dios y Dios lo respaldaba vez tras vez. En su época, el pueblo vivía en una continua derrota, pero en este capítulo 7, antes de poner esa piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová, Dios dio una gran victoria. En su época, en su niñez, había sequedad espiritual. A través de su sacrificio, de su intercesión, de su ministerio, se va a producir un avivamiento en Israel. Comenzó con un caos rodeado de inmoralidad, pero antes de partir va a dejar un reino establecido, ya que ahora Israel va a vivir un tiempo de transición, de cambio. Se va a establecer la monarquía, pero lo interesante es que Samuel tuvo una vida escondida en Dios, tuvo un ministerio respaldado por Dios, un ministerio que operó cambios en su época. Qué hermoso, querido amigo, si tú tomas este pensamiento. Y también lo lindo, si Dios a través de tu vida también opera cambios, cambios para bien, cambios para que le glorifiquen a Él, allí donde tú te mueves, en el seno de tu casa, en el seno de tu trabajo, en tu área laboral o eclesiástica, que donde hay injusticia, a través de tu servicio a Dios, se establece la justicia de nuestro Señor, que donde hay egoísmo, a través de tu vida, Dios establece su reino, que a través de tu vida se establezca la integridad, se establezca la lealtad, la transparencia, allí donde tal vez no lo hay. Samuel vivió un tiempo de transición. Samuel vivió una época de cambios, tuvo un ministerio brillante. Samuel fue un hombre de altar, su vida estuvo siempre escondida en Dios. Allí radica el secreto. ¿Por qué no tomas este pensamiento y tú también te propones que a través de tu vida Dios opere cambios? Cambios para bien, cambios para que le glorifiquen a Él. Que también a través de tu vida Dios obre justicia, integridad, santidad. Y por qué no, que también tú, al igual que Samuel, puedas terminar muy bien y tener permanentemente el respaldo de Dios. Pero ¿dónde estaba el secreto en la vida de Samuel? Es que Samuel era un hombre de altar. Su vida estaba escondida permanentemente en Dios. Por eso el pensamiento central en esta hora, para que no lo olvides, es el altar, el que sostiene el ministerio, y no el ministerio que sostiene el altar. Separados de Él, nada podemos hacer. No se puede, querido amigo, servir a un Dios de gracia sin la gracia de Dios. En cuanto al servicio de Dios, déjame decirte solo 3 cosas. Primero, espera el tiempo de Dios. Si el hombre te levanta, el hombre puede tirarte abajo, pero cuando Dios te levanta, Dios te va a sostener. Segundo, no le pongas nunca el sello, la firma, al ministerio, al servicio a Dios, porque no te pertenece, pertenece siempre a Dios. Pero en tercer lugar, mantén tu ministerio a la sombra del altar, para que siempre estés motivado y enamorado de tu llamado, pero sobre todas las cosas, motivado y enamorado del Dios que te ha llamado. Es el altar el que sostiene el ministerio y no el ministerio que sostiene el altar.
Samuel, al igual que Moisés, edificó un altar en este capítulo 7 después de un gran triunfo. Samuel fue un hombre de altar. Ahí, querido amigo, reside el secreto de su servicio a Dios y por lo cual terminó tan bien. Durante varios años viví en un país de América Central y en una zona muy cerca de casa había una gran cantidad de palmeras. Se le conoce a esa ciudad por la gran cantidad de cocos que dan esas palmeras. En esa zona 6 meses llueve, 6 meses no llueve, pero los meses en que llueve, las tormentas son muy fuertes. Durante 6 meses permanentemente llueve, de repente aparece el sol, vuelve a llover, pero en medio de esas tormentas, de esos 6 meses difíciles, es interesante ver a esas palmeras que a pesar de ladearse de un lado hacia otro, no se vienen abajo. Y un día interesado, al verlas ladearse de un lado a otro, no quebrarse, pregunté por esas palmeras en esa zona y alguien conocedor me respondió que el secreto de esas palmeras, por lo cual a pesar de las grandes tormentas no se viene abajo, el secreto está debajo de la tierra, en la parte invisible. Y mientras me decían, crece 5 metros hacia arriba, esas palmeras crecen 10 metros hacia abajo. Y cuando crecen 10 metros hacia arriba, crecen 20 metros hacia abajo. En otras palabras, siempre crece el doble hacia abajo de lo que crece hacia arriba. Y a pesar de las tormentas, a pesar de la lluvia, los relámpagos y demás, se ladean de un lado a otro, pero no se quiebran. Allí estaba el secreto en la vida de Samuel, su vida invisible. Tenía una vida escondida en Dios. Y el capítulo 8 comienza diciendo que había envejecido. Envejeció alrededor del altar. ¿Alrededor de qué estás envejeciendo tú? Porque al igual que Samuel, tu vida también es como una flor que tiene un ciclo que pronto va a terminar. Según la Escritura, tu vida, mi vida, es como una sombra, como un soplo, como una nube. Por eso la Biblia nos insta, acuérdate de tu Creador. ¿Cuándo? Desde que somos jóvenes. Acuérdate, antes de tomar decisiones, intima con Él. En la hora del triunfo, intima, búscale para ofrecer ese triunfo a Dios. Acuérdate de tu Creador. En la hora del dolor, búscale. En Él vas a encontrar la fortaleza, el consuelo que estás necesitando. Y mientras crece tu ministerio, y mientras crece tu servicio a Dios, no olvides que es el altar que sostiene el ministerio, y no el ministerio que sostiene el altar. Separados de Él, según San Juan capítulo 15, nada podemos hacer. No se puede servir a un Dios de gracia sin la gracia de Dios. Crece en tu vida invisible. Tristemente, los hijos de Samuel no anduvieron en sus caminos. Y dice el capítulo 8, en el versículo 3, que sus hijos no anduvieron por los caminos de su padre. Antes se volvieron tristemente tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es que, querido amigo, la honradez no se hereda. La honradez, la integridad, la santidad, la justicia es una decisión de nuestro corazón. Y tristemente los hijos fueron hombres que pervirtieron el derecho, se dejaron sobornar. Y en la Biblia hay excelentes padres que tuvieron pésimos hijos, y hay pésimos padres que tuvieron excelentes hijos. Son excepciones, pero aquí tienes uno de ellos. Es que la honradez, repito, es una decisión del corazón, no se hereda. Pero Samuel va a terminar con su labor de juez, la monarquía se va a establecer, y llegó a decir la Escritura que nadie pudo señalarle absolutamente nada, según 1 Samuel en el capítulo 12. Su ministerio fue brillante, empezó bien y terminó muy bien, y a través de su vida Dios operó cambios. Vivió una época de transición. Había inmoralidad, pero a través de Samuel Dios estableció y operó la santidad. Escaseaba la palabra, pero en sus labios abundó. El pueblo vivía en derrota,
pero a través de su ministerio Dios dio una gran victoria. Había sequedad, pero a través de él se produjo un avivamiento y va a partir dejando un reino establecido. Qué hermoso si tú también en esta conclusión te atreves a que Dios opere cambios para bien allí en el seno de tu casa, de tu trabajo, allí donde tú te mueves, cambios para que le glorifiquen, que donde haya injusticia se establezca la justicia de Dios, que a través de tu vida donde hay egoísmo se establezca el reino de Dios, que a través de tu vida se establezca la integridad, la lealtad, la transparencia, donde hoy no lo hay. Pero claro, todo debe comenzar abriendo tu corazón y permitiendo que Dios opere cambios primeros en ti. Porque en esta hora, si todavía no has abierto tu corazón, le invitas a entrar al Dios que quiere transformarnos y operar cambios primero en nuestra vida, y deja que Él opere cambios en tu corazón, en tu manera de pensar, en tu manera de vivir, en tu conducta, en tu estilo de vida, en tu ética, como padre, como madre. ¿Por qué no abres tu corazón en esta hora? Y si nunca lo has hecho, le recibes a Él como Salvador y Señor, como el dueño absoluto de tu vida, para que luego también Él te dé el ministerio, el servicio que tiene preparado, y que a través de ese servicio Dios opere cambios en esta sociedad que tanto lo necesita. Y cuando tengas un servicio, un ministerio a Dios, no olvides que es el altar el que sostiene el ministerio y no el ministerio que sostiene el altar. Tal vez hay cambios que hacer en tu manera de pensar, en tu manera de vivir. Aprovecha este día y permite que Dios transforme primero tu interior, tu vida, para luego poder usarte en el seno de donde tú te mueves. Muchas gracias, querido amigo, por tu sintonía. Quienes hacemos este programa, te invitamos a nuestro próximo programa, donde estaremos reflexionando con la ayuda de Dios sobre el primer rey que tuvo Israel, y lo vamos a titular Saúl y el altar. Mientras tanto, que Dios te bendiga grandemente y será hasta nuestro próximo programa.